Junta Pública de la Real Academia de la Mar para dar posesión de su plaza de numerario al excelentísimo señor don Luis Guerrero Gómez. Los ilustrísimos señores académicos don Diego Fernández Casado y don Juan Riba Francos se servirán a acompañar a este salón al excelentísimo señor recipientario. Ruego a las señoras y señores académicos e invitados en general que se pongan en pie para hacer todos juntos la tradicional y solemne invocación al Espíritu Santo. Tomen asiento. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Luis Guerrero Gómez, numerario electo para pronunciar su discurso de recepción ante esta Real Academia. Con la venia del excelentísimo señor director de la Real Academia de la Mar, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos académicos, familia, amigos, señoras, señores, amigos todos, que representáis mucho para mí. Como Hispanoamérica y España comparten fuertes intereses marítimos, los ingenieros navales viajamos allí con frecuencia. Son muchos los viajes en los que he formado parte de la delegación española, con compañeros que hoy nos acompañan y que tenemos a gala difundir lo que nosotros llamamos Marca España, hasta el punto de que allá nos conocen como la Armada Española, Armada escrita con minúscula, para distinguirnos de la Armada con mayúscula, que también ejerce una labor permanente e encomiable en aquella zona apoyando a nuestra industria. En mis viajes a Hispanoamérica he apreciado una gran similitud entre los diversos países y también entre ellos y España, que puede ser la razón por la cual la integración de la inmigración es tan sencilla entre ellos. Esta similitud tiene un nombre: hispanidad. Un día en Ecuador, en la Plaza de Armas de Quito, me acerqué a ver una estatua ecuestre del Libertador Sucre. Tenía una placa datada del 10 de agosto de 1809, en la que los diputados que en ella se nombran declaran haber cesado en sus funciones a los magistrados actuales de esta capital y sus provincias, y nombran representantes que compondrán una Junta Suprema que gobierne interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando VII. Entonces, si el objetivo era gobernar en nombre de Fernando VII, ¿qué pasó aquí para que al cabo de unos años se independizara de España? ¿Cómo entender que el imperio más grande del mundo, donde no se ponía el sol, se desmembrase en más de 20 partes hasta convertirnos en estados de escasa relevancia política? Este discurso quiere explicar ese proceso histórico, lo que es la presencia española en América desde el descubrimiento hasta las independencias continentales. No vamos a llegar hasta Cuba, Filipinas o Puerto Rico. Voy a evitar la denominación deliberadamente América Latina, que considero preferida en la región, por ser una intromisión de la historiografía francesa para que su país salga en la foto, a pesar de que nadie, ni en Francia ni en ningún lado, incluye los territorios francófonos como Quebec o Haití o Dominique o Martinique en el concepto de América Latina. En todo el discurso también evito el término colonización y en su lugar utilizaré la palabra hispanización,
qué es lo que ocurrió en aquellos países, que no fueron de España, sino que fueron España en sí. ¿Cuál fue la tecnología naval del descubrimiento y las flotas de Indias? El almirante Cristóbal Colón descubrió América con una nao, la Santa María, de 34 metros de eslora y 2 carabelas de 17 metros. Fue un descubrimiento y no un encuentro, como se denominó efímeramente en la Expo del 82 para no herir sensibilidades. El descubrimiento y la defensa de las posesiones americanas y el comercio fue posible por nuestra tradición naval y porque España contó durante los siglos XV y XVI con la mejor y más abundante flota de barcos oceánicos de Europa, con la mayor capacidad constructora de buques y con el mejor conocimiento en navegación, cosmografía y cartografía, sistematizado y apoyado por la corona. Sorprende la gran capacidad de construir embarcaciones en cualquier lugar, incluso a partir de los restos de naufragios, ya fuera para conquistas, como los bergantines que construyó Hernán Cortés para la conquista de Tenochtitlán o de Ciudad de México, o para exploraciones, como el construido por Álvaro de Mendaña para explorar las Islas Salomón, que él había descubierto. Colón desveló el sistema eólico del Atlántico. El piloto Antón de Alaminos descubrió la corriente del Golfo, que quedó integrada en la ruta regular de ida y vuelta del Atlántico. La innovación crucial, impuesta por las condiciones del océano y la presencia permanente de enemigos, fue el desarrollo del galeón, buque de la Armada. Desde 1569 se organizaron 2 convoyes de buques mercantes anuales desde Sevilla, con su armada de escolta. La flota de Nueva España partía cada abril o mayo hacia Veracruz y cada agosto los galeones de tierra firme hacia Portobelo o Nombre de Dios en Panamá. Un viaje redondo solía durar 2 años, de los cuales de navegación eran 6 meses. En marzo, ambos convoyes se reunían en La Habana para formar uno solo y regresar a Sevilla. Antes de la máquina de vapor, solo se podía ir donde te llevaban vientos y corrientes, y a la velocidad que ellos permitieran. Por eso, en la inmensidad del mar, las rutas de los barcos españoles eran perfectamente conocidas por los enemigos, así como las épocas del año más probable para encontrarse con las flotas de Indias. Solo se perdió una flota en los 200 años que duraron, lo que constituye un éxito incuestionable. Ningún pirata atacó jamás una flota de Indias. Lo más que podía hacer era asaltar algún buque despistado de las flotas. Prácticamente todos los piratas famosos, Drake, Hawkins, Cavendish, Parker, pagaron con sus vidas sus enfrentamientos con los españoles. En su regreso del primer viaje, Cristóbal Colón puso rumbo a Lisboa, curiosamente, para llevar la noticia del descubrimiento y la noticia de que las islas estaban al sur del paralelo 22. De inmediato, el monarca luso reclamó para sí las nuevas tierras descubiertas, porque estaban al sur del paralelo 26, alegando los derechos del Tratado de Alcasova de 1479. Dicho tratado había reconocido la soberanía de Castilla sobre las Canarias, a cambio de que los castellanos aceptaran la soberanía portuguesa sobre Madeira y Azores, y la prohibición de conquistar nada al sur del paralelo 26, es decir, al sur de Canarias, y las tierras descubiertas estaban al sur de ese paralelo. Uno de los primeros objetivos del segundo viaje de Colón será tratar de precisar qué era y dónde estaba exactamente lo descubierto al otro lado del océano. Por eso, nada más llegar el Colón a las Antillas por segunda vez, distribuyó a los pilotos por el área para que levantaran planos cartográficos fieles, y con ellos logró componer una nueva carta que fue despachada a Castilla con una rapidez prodigiosa. De modo que el rey católico pudo disponer a tiempo de tan valioso documento. Gracias a él, en el Tratado de Tordesillas se reconoció la libre navegación para los barcos españoles por las aguas del lado portugués del Atlántico, pero no para dirigirse al Índico, para dirigirse al oeste. La gloria del primer viaje de Colón ha eclipsado la esencial importancia del segundo, emprendido tan solo 6 meses después de regresar del primero. La expedición contó con 17 barcos, ya no fueron 3, fueron 17 y más de 1000 hombres, entre soldados, sacerdotes, herreros, carpinteros, curtidores, labradores, etc.
Las bodegas iban cargadas con infinidad de semillas de todas clases y animales, caballos, cerdos, asnos, ovejas, gallinas, además de arados y aperos agrícolas. Estaba clara la voluntad de la corona española de poblar aquellas tierras, siguiendo la estela de la conquista de las Islas Canarias y de la reconquista peninsular, y no estableciendo factorías costeras al modo portugués para comerciar y extraer recursos, sino implantar en aquellos reinos todo el bagaje inmenso de la cultura española, poblar de asiento y no de paso. Las relaciones con los nativos taínos fueron inicialmente pacíficas, hasta que escasearon los alimentos por la creciente población española, la competencia por las mujeres locales hacia lo suyo, y se empezó a exigir a los nativos que trabajaran el campo y las minas, como se hacía en España, lo cual para los indios no tenía ningún interés. Las relaciones con los indios caribes siempre fueron hostiles por su agresividad y por ser caníbales. El primer salto al continente fue en el Istmo de Panamá, donde Núñez de Balboa, como gobernador, contrariamente a lo realizado hasta esa fecha, no requirió de los indios tributo alguno, ni les exigió ningún trabajo forzoso, ni repitió ninguna de las crueldades que había visto cometer a sus compatriotas en la Española y en Cuba. Balboa fue el primer gran hombre de la frontera. El 21 de febrero de 1519 llega a la isla de Cozumel, en Yucatán, una flota de 11 barcos con 662 españoles al mando de Hernán Cortés. Cortés había participado en la conquista de Cuba, donde conoció los excesos cometidos contra la población nativa. Siguiendo el modelo de Núñez de Balboa, Hernán Cortés prohibió tales excesos. Como muestra, obliga a Alvarado a devolver lo tomado a los indios. No se habían de apaciguar las tierras de esa manera, le dice. Los indios, agradecidos, le informaron de la existencia de españoles entre ellos, que habían llegado en naufragios de expediciones anteriores. El primero fue Gonzalo Guerrero, que prefirió quedarse con los indios porque había formado familia allí. El segundo fue Jerónimo de Aguilar, que se unió a la expedición española y que fue esencial para Cortés porque había aprendido la lengua maya. Cortés siguió costeando el Golfo de México hasta que el 21 de abril funda la ciudad de Veracruz. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, su cronista, que avanzando llegaron a un pueblo en el que ese mismo día se presentaron 5 mexicas recaudadores de impuestos de Moctezuma. Reprendieron al cacique por alojar a los españoles y le demandaron 20 indios e indias para sacrificar a sus dioses. Y Cortés le consoló, y que no hubiesen miedo, que estaba allí él y que los castigarían. Esta era la situación que sufrían aquellos totonacas de la región de Veracruz y los demás pueblos sometidos por los aztecas. Esta es la realidad. Siendo inmenso el mérito de Hernán Cortés como conquistador de un imperio, su mérito mayor es haber establecido el modelo definitivo de la presencia de España en América, cumpliendo el testamento de Isabel la Católica. Los posteriores conquistadores y colonizadores siguieron su ejemplo en el resto del continente, su sobrino Francisco Pizarro entre ellos. Me remito a las palabras de Lope de Vega sobre Hernán Cortés en la Arcadia. Cortés soy el que venciera por tierra y por mar profundo con esta espada otro mundo, si otro mundo entonces viera. Di a España triunfos y palmas, con felicísimas guerras, al rey infinitas tierras y a Dios infinitas almas. Es una pena que hace 4 años, el 5º centenario de la conquista de Tenochtitlán, fuera silenciado. Los españoles eran conscientes de estar realizando algo que sobrepasaba incluso las proezas de los romanos. En la década de 1490 y primeros años de la de 1500, la conquista del Caribe. En la década de 1520, la conquista de México. En la década de 1530, la conquista de Perú. En la de 1560, la de Filipinas y la Florida. El atractivo de las Indias era muy poderoso. Por ejemplo, los 7 hermanos de Santa Teresa emigraron a las Indias. Alguien ha dicho que el siglo XVI español es un momento prodigioso de la historia de la humanidad. España establece puertos, conquista el interior del continente y mantiene el poder naval. Su administración, su gente y su cultura echan raíces.
Algunos pensaban que la monarquía hispánica no podía sustituir por mucho tiempo, dada su descomunal extensión. Sin embargo, como dice Campanella, la pericia admirable y provechosa en el arte de navegar le da esplendor y la torna admirable. Hubo almirantes como Álvaro de Bazán que siempre fueron vencedores de todos los combates. En el siglo XVII, salvo las importaciones de hierro y mercurio y de artículos de lujo que venían de Castilla, las Indias ya se bastaban a sí mismas. Los piratas y bucaneros encontraron en el contrabando un negocio más rentable y menos peligroso que la piratería. En el reinado de Felipe III, el almirante Diego Brochero reformó la arquitectura naval de los buques y en 1607 en Ventosilla veían la luz las ordenanzas para las armadas del Mar Océano y flotas de Indias. Desde 1630, la supremacía naval española declinó en favor primero de holandeses y después de franceses e ingleses, lo que no impidió que las defensas españolas continuaran siendo eficaces, y el balance de los encuentros navales entre victorias y derrotas en América continuó favoreciendo a España. Entre 1634 y 1648, holandeses, ingleses y franceses ocuparon pequeñas islas del Caribe, Curazao, Jamaica, etc. Bueno. Más peligroso fue el plan occidental de Oliver Cromwell, cuyo objetivo era ocupar Santo Domingo, Trinidad y la desembocadura del Orinoco. Una potente escuadra con tropas de desembarco se presentó en Santo Domingo en abril de 1655, pero fue rechazada por Bernardino Meneses de Bracamonte. Durante el siglo XVII, el Imperio Español Americano profundiza su hispanización y amplía su territorio progresivamente. Hablar del declive de España en el siglo XVII es ignorar que más del 99% del imperio se defendió con éxito y que México y Lima eran dos de las ciudades más ricas y populosas del mundo. Almirantes como Fadrique de Toledo Osorio solo conocieron la victoria. El siglo XVIII comienza en España con la Guerra de Sucesión, en la que los reinos de Indias se mantuvieron monolíticamente unidos al rey Felipe V. Inglaterra fracasó en su intento de extender a América la guerra civil entre españoles, como había hecho en la península. Gazañeta, Jorge Juan, Romero Landa, Gautier desarrollan diseños de buques que sitúan de nuevo a España en el máximo poderío naval. En 1741 la flota británica, compuesta de 186 buques y casi 27.000 hombres, fue derrotada en Cartagena de Indias por una guarnición española compuesta por unos 3.500 hombres, 600 indios flecheros y voluntarios, y un almirante, Blas de Lezo. A partir de la Guerra de los 7 Años, Carlos III organizó eficazmente la flota mercante y la armada. En 1770 funda el Cuerpo de Ingenieros de Marina, en el que un servidor ha servido. En 1774 existían ya 12 arsenales o apostaderos, los 3 peninsulares, el de Filipinas y 8 en América, siendo La Habana el arsenal que más navíos entregó a la Real Armada durante el siglo de las Luces, hasta un total de 75, incluyendo el Santísima Trinidad, el Escorial de los Mares, lo llamaban. En los 8 departamentos americanos prestaba servicio la tercera parte de los efectivos totales de la Armada, que también tenía que atender el Pacífico y Filipinas. O sea, un despliegue importantísimo. En 1776, las 13 colonias inglesas de Norteamérica declaran su independencia. España las apoya y declara la guerra a Inglaterra. Tropas y buques pelearon con vigor y buen rendimiento hasta llegar en una posición favorable al Tratado de Versalles, gracias a las victorias navales del ya septuagenario almirante Luis de Córdoba en el Atlántico y las victorias terrestres de Bernardo de Gálvez en Pensacola en 1781. Con Inglaterra en plena revolución industrial, los reformadores saben que España no podía competir comercialmente con Inglaterra ni con Francia. La derrota de Trafalgar interrumpe las comunicaciones transatlánticas. La incomunicación a que estaban sometidos los virreinatos posibilitaba el germen de la discordia y facilitaba que los agentes británicos moviesen sus hilos. La paz reinaba en América hasta 1808, fecha de la invasión napoleónica. Por ejemplo, en 1803 comenzó la primera campaña sanitaria internacional de la historia, la expedición Balmis.
España, que había llevado la viruela a América, llevó la vacuna y la curación. Apaciblemente también, entre 1800 y 1805, el piloto de la Real Armada, Andrés de Ollarvide, estuvo desempeñando el estudio de la hidrografía del Río de la Plata, apaciblemente. El año siguiente, en el mismo escenario, los ingleses atacan Buenos Aires y son vencidos. Este fue el último ataque inglés a las posesiones españolas, que les demostró que por la fuerza de las armas no iban a conseguir nada y que debían seguir otro camino, la dependencia económica, política y cultural, infiltrándose a través de la masonería, de la que serían miembros los principales cabecillas, como Fernando de Miranda, San Martín, etc. Durante el siglo XVIII hubo algunas protestas en América, la mayor de las cuales fue la de Túpac Amaru en Perú, que duró 6 meses. En Nueva Granada también tuvo lugar la llamada rebelión de los comuneros debido al aumento de algunos impuestos. En España también, en la península me refiero, porque España era todo, en la península también hubo el motín de Esquilache, que todos recordamos. O sea que no es nada extraño. En Nueva España, el Real Decreto de Consolidación de Vales Reales implicó traspasar al Estado los capitales de inversión pertenecientes a las instituciones religiosas, de salud, educativas y de beneficencia, lo que arruinó a muchos novohispanos y les impulsó a luchar por su independencia. En contraposición, en el Perú, el virrey decidió no aplicar este decreto y lo archivó con un sello que decía guárdese y cúmplase. Tal vez por este motivo, la causa independentista en Perú fue muy débil, si es que hubo. Esas circunstancias coinciden con el surgimiento de los precursores de la independencia. ¿Qué ocurrió después del 2 de mayo de 1808? Las independencias americanas no respondieron en ningún caso a un lanzamiento popular masivo contra el rey de España, como había ocurrido en las colonias inglesas de los Estados Unidos. Ante la invasión napoleónica de la península, en la España americana casi todos los americanos cerraron filas en torno de Fernando VII. El rey usurpador José I no fue aceptado por ilegítimo y porque representaba el ateísmo. En Indias no hubo afrancesados. Inglaterra vio que era su momento para infiltrarse con sus logias masónicas entre los criollos americanos, romper la unión con la monarquía hispánica, colonizar económicamente el continente y dividirlo en pequeños países. En 1810 se organizaron juntas, como la que hemos mencionado al inicio de este discurso, en las que fueron depuestos casi todos los gobernadores españoles en América, excepto en Perú. El problema más grave que surgió en el seno de las juntas fue el de las rivalidades entre los criollos y los peninsulares, españoles los dos. Tras la proclamación de la Constitución de 1812, por un lado, la resistencia de los virreyes, contrarios a aceptar el régimen liberal, y por otro, el descontento de los criollos al ver sus aspiraciones insatisfechas, llevaron a la radicalización. Muchas juntas desembocaron en movimientos separatistas. En el momento de producirse el regreso de Fernando VII, todavía nada estaba perdido y se podía haber reconducido la situación. De la debilidad del ejército insurgente, da fe el hecho de que el capitán de fragata Domingo Monteverde, con una compañía de infantería de marina de 130 hombres, acabó con la Primera República Venezolana en 1812. Al llegar en 1815 la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, solamente el Río de la Plata permanece en poder de los separatistas. Pero Inglaterra empezó a fomentar el reclutamiento de voluntarios para combatir a España en América. Bolívar llegó a contar con más de 7.000 soldados británicos. En 1820 se envió un ejército desde la península, pero se sublevó bajo el mando de Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan. Riego era tercer gran maestre de la masonería. La traición de Riego condujo a la desmoralización de las tropas realistas que estaban luchando en América y a la exaltación de los insurgentes. El 9 de diciembre de 1824 todo terminó con la batalla de Ayacucho en Perú.
Consecuencias inmediatas de las independencias. Casi todos los líderes independentistas acabaron fusilados, entregados a los españoles o asesinados por los suyos. Santiago de Liniers, Sucre, Francisco de Miranda, el cura Hidalgo, Morelos, Agustín de Iturbide, etc. Simón Bolívar asumió poderes dictatoriales, el que venía a libertar. Sufrió un atentado y un poco antes de morir en Santa Marta, a los 47 años de edad, manifestó: América es ingobernable. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Había destruido la tranquilidad, la estabilidad y la atracción de que gozaba América en el seno de la corona, y había puesto el continente en manos de los intereses mercantiles británicos. En el primer gobierno de Argentina había 4 británicos. Como en 1842 la deuda permanecía impagada, los británicos procedieron a embargar lo que quedaba, aun después de haber usurpado las Islas Malvinas. Perú no pudo atender la deuda exterior a partir de 1825. Como consecuencia de esta insolvencia, el primer país productor mundial de oro se encontró en situación de quiebra. Pronto las élites locales se fijaron en las propiedades rústicas de los indígenas, cuya titularidad les había sido reconocida por la monarquía española desde hacía 3 siglos, e iniciaron una campaña de reparto, como hizo en México su presidente Benito Juárez, indio zapoteca, por cierto. En México, y copio a Luis Miguel Zunzunegui, entre 1824 y 1855, solo 3 décadas, tuvimos 50 gobiernos de meses, semanas y hasta días de duración. En la Revolución Mexicana, Carranza mató a Zapata, que a su vez fue asesinado por Obregón, quien también asesinó a Villa, y fue a su vez asesinado por Elías Calles, que fue desterrado por Cárdenas. Este drama en un país que había sido una balsa de aceite durante 300 años. Estos son hechos reales. El ejército era a menudo la primera causa del golpismo, pero el caudillismo no nació en la sociedad colonial. El Imperio Español era gobernado por una burocracia anónima y se mantenía con una mínima estructura militar. ¿Por qué fue tan profunda la hispanización en el Imperio Español? En mi opinión, las principales causas de esta profundidad de la hispanización son la filosofía política de la corona española, la Iglesia Católica y el mestizaje. Respecto a la filosofía política de la corona española, hay que tener en cuenta que en la Europa renacentista la doctrina de Aristóteles era comúnmente aceptada y negaba la libertad de los indios porque eran bárbaros, esclavos por naturaleza. Ya en su primer viaje, Colón intuyó que el más lucrativo de los negocios sería la venta de los aborígenes en los mercados esclavistas europeos, como hacían los portugueses con los negros de África. Desde la Española hizo enviar a Castilla una remesa de unos 500 esclavos, tomados de entre los indios caníbales capturados en una acción de guerra, o sea, enemigos. Caníbales capturados en una acción de guerra. Fueron puestos a la venta en Andalucía, pero la corona ordenó suspender el caso y mandó retener el dinero cobrado por los indios que ya se hubiesen vendido, porque nos queríamos informar de letrados, teólogos y canonistas, si con buena conciencia se pueden vender estos por esclavos o no. Era una duda, un problema de responsabilidad moral para la corona. Gracias a la reina Isabel, reina humanista y posiblemente la mujer más culta de su tiempo, se impuso el humanismo sobre la mentalidad esclavista de la época. La reina decretó la libertad de los indios y los reconoció como vasallos de la corona de Castilla. Ordenó que todos los esclavos fueran liberados y devueltos a las Indias. El precio de un esclavo en Cabo Verde superaba 8.000 maravedís, que era mucho dinero. Hubiera sido mucho dinero para las arcas de la corona. Con ello, Isabel la Católica se anticipa 35 años a la formulación del derecho de gentes por los dominicos Domingo de Soto y Francisco de Vitoria, y 37 años a la bula del Papa Paulo III, que declaró que los indios eran humanos y que tenían alma, 37 años después. El prestigio e influencia de la reina Isabel hizo que todos los reyes de la Casa de Austria siguieran su filosofía en relación con las Indias. Las leyes de recopilación de Indias de Carlos II,
el último de los Austrias, nunca hablaban de colonias, sino de leyes con que aquellos reinos sean gobernados en paz y en justicia. Reinos, no colonias. Estuvieron vigentes hasta la independencia de los reinos americanos. En general, se ordenó el respeto a las costumbres de los indios cuando no fuesen contrarias a la fe cristiana ni a la buena policía, manteniendo el poder de los caciques con sus jurisdicciones, derechos y rentas. El segundo factor es la Iglesia española. La Iglesia tuvo una participación esencial tanto en la hispanización de las poblaciones indígenas como en la humanización del proceso de implantación española en América. Dos aspectos muy importantes. El padre de la Orden de la Merced que acompañaba a Cortés en Cozumel le dijo: no es justo que por fuerza les hagamos ser cristianos. Bernal Díaz del Castillo nos cuenta cómo a los indios les causaba gran asombro el poder que tenían y el respeto al que gozaban los religiosos ante los soldados, en contraste con sus pobres vestiduras y su ausencia de armamento. Y es que eran muy importantes para poder administrar los sacramentos, sobre todo el perdón de los pecados y la comunión, que les podía proporcionar la vida eterna ante el riesgo permanente e inminente de muerte. La corona garantizaba la libertad de palabra a los religiosos que denunciaban los excesos, como Bartolomé de las Casas y otros, lo que constituye en realidad uno de los timbres de gloria de la civilización española. Por contraste, los obispos ingleses en 1624 declararon a su rey: defendednos con la espada y os refrendaremos con la pluma. La opinión de Bartolomé de las Casas, autor de la Leyenda Negra, fue combatida por personalidades como el franciscano Fray Toribio de Benavente, llamado por los indios Motolinía, que en su idioma significa el pobre, le llamaban el pobre, quien se dirige al emperador diciéndole respecto a Bartolomé de las Casas: yo me maravillo como vuesa majestad y los de vuestros consejos han podido sufrir tanto a un hombre tan pesado, inquieto e importuno. Ni aprendió lengua de indios, ni se humilló, ni aplicó a les enseñar. Y lo que así escribe no es todo cierto ni muy averiguado, o sea, no está justificado lo que dice. Y haciendo camino entre México y Oaxaca, ya obispo, porque fue obispo de Chiapas, llevaba 120 indios cargados sin pagarles nada. Este era el bueno de Bartolomé de las Casas. La primera evangelización fue necesariamente imperfecta a causa de la ignorancia de las lenguas y la utilización de intérpretes, aunque resulta impresionante el esfuerzo sobrehumano de aquellos misioneros que se acomodan a las lenguas y costumbres indígenas, contribuyen a los estudios filológicos, etnológicos e historiográficos, elaboran catecismos, devocionarios, libros de predicación, gramáticas, vocabularios, se preocupan por la cultura de los indígenas, crean escuelas de artes y oficios, estudios, universidades, lucharon constantemente por la libertad del indio. De toda España, y por poner un ejemplo, de pueblecitos pequeños de Toledo cercanos al mío, como Trotanís, Sonseca o Torrijos, salieron misioneros a América y Filipinas. Muchos de ellos fueron mártires, como los jesuitas de Torrijos, Villatobas o Yuncos, en total 40 entre españoles y portugueses, asesinados en 1570 por hugonotes franceses en aguas de la isla de La Palma. También fue mártir el beato Fray Gabriel de la Magdalena, natural de Sonseca, muerto en Nagasaki en 1632, y el franciscano Manuel de Albarrán Maldonado, de San Martín de Montalbán, mi pueblo, asesinado por los indígenas en 1747 en Guantabamba, Perú, ya al final prácticamente los últimos 50 años del imperio, durante una misión en la cuenca del Amazonas. Otro fraile coetáneo como Manuel de Albarrán, Fray Sebastián de Totanés, escribió la primera gramática de tagalo. No podemos dejar de mencionar a Fray Junípero Serra, que fundó las misiones que serían el origen de las principales ciudades del suroeste de los Estados Unidos. Hoy vivimos como si ya no existiera. Por eso nos cuesta entender la profunda religiosidad de aquellos españoles que les movió a embarcarse en aventuras que exigían atravesar océanos. En realidad, la pérdida de la religiosidad es bastante reciente. Tan solo hace un siglo, Justiniano Martín, héroe de guerra de mi pueblo,
En la campaña de Marruecos fue herido gravemente por 3 balazos, pero con la bayoneta calada fue el primero en ganar la posición de Seb. El resto del regimiento siguió su ejemplo. Su motivo para alistarse en la guerra de Melilla, retener a los moros en África, porque si llegaran a Toledo y destruyeran su catedral, su madre le echaría en cara no haber luchado para evitarlo. La tercera causa de la profundidad de la hispanización, en mi opinión, es el mestizaje. El proceso de mestizaje constituye un fenómeno central en la formación de la sociedad hispanoamericana, no solo en su vertiente biológica, sino también, y por encima, un mestizaje cultural que hace que las sociedades hispanoamericanas se reconozcan diferentes, tanto del mundo prehispánico como del europeo. En 1502, Fray Nicolás de Obando llevó una cédula de la reina Isabel en la que le recomendaba el fomento de los matrimonios mixtos con los indios. Se garantizó la legitimidad y la españolidad de su descendencia. Nunca existió el menor peligro de que surgiese una guerra de razas en el Imperio Español. Los primeros conquistadores aprovecharon las gracias que la corona de Castilla reconocía en los nobles mexicas o incas para unirse en matrimonio a sus hijos e hijas, ascendiendo socialmente a través de estos matrimonios. El primer mexicano cuyo nombre conocemos es hijo de Malinche y de Cortés, Martín Cortés el Mestizo. Es significativo el ejemplo de Tecuichpossín, la hija de Moctezuma. Recibió el bautismo y tomó el nombre de Isabel, convirtiéndose en modelo de hispanización y piedad cristiana. Después se casó con el conquistador Alonso de Grado, luego con Pedro Gallego de Andrada y finalmente con Juan Cano de Saavedra. Lo superó a todos. Engendró no menos de 7 hijos de sus matrimonios con españoles. En el Perú, además de los matrimonios de la familia Pizarro con nobles incas, existieron otros matrimonios que unían las casas reales españolas con la casa del Inca. Un ejemplo es el matrimonio de Beatriz Clara Colla, descendiente del Inca Huayna Cápac, con Martín García de Loyola, de la familia de San Ignacio de Loyola. Una hija de este matrimonio casó con Juan Enrique de Borja, de la casa de San Francisco de Borja y, por tanto, familia Borgia del Papa Alejandro VI, así como descendiente de los reyes de Castilla y Aragón. En 1614, Felipe III le concedió el título del Marquesado de Oropesa, en Toledo. 160 años después, la reclamación de este marquesado por Gabriel Condorcanqui fue ganada por otro miembro peruano de su familia, lo que le decidió a adoptar el nombre de Túpac Amaru y a generar la mayor sublevación que hubo en todo el imperio, el Marquesado de Oropesa. El Inca Garcilaso de la Vega sirvió en el ejército, alcanzando el grado de capitán, y luchó bajo el mando de don Juan de Austria durante la rebelión de las Alpujarras. No fue el único Inca que luchó en España por su patria española. Dionisio Inca Yupanqui fue oficial naval que desempeñó acciones en el norte de África, Gibraltar y La Habana. Fue diputado en las Cortes de Cádiz, representando al Virreinato del Perú. Gracias a esta contribución, una calle de Madrid lleva su nombre. Otro ejemplo temprano de mestizaje es el de Domingo Martínez de Irala, gobernador de Asunción, Paraguay. Decidió que para llevarse bien con los indios, lo mejor era emparentar con ellos. Como bien puede verse en la cláusula 28 de su testamento, se empleó a fondo en la promoción del mestizaje. Y te digo y declaro y confieso que yo tengo y Dios me ha dado en esta provincia ciertas hijas e hijos que son 3 de María mi criada, 3 de Juana mi criada, 1 de Águeda mi criada, 1 de Leonor mi criada, 1 de Escolástica mi criada, 1 de Marina mi criada y 1 de Beatriz, que no era su criada, era criada de Diego de Villalpando. Y por ser como yo los tengo y declaro, mis hijos e hijas. El caso es que reconoció y legalizó a todos sus hijos y su descendencia. Hay que notar que las madres de sus hijos tenían nombres católicos porque habían sido bautizadas. La capacidad integradora del imperio se ve claramente también en su frontera norte, no solo en el sur. En el momento en que España cedió la Florida a los Estados Unidos en 1821, en la milicia rural de Florida apenas había apellidos españoles ya. Sirva como ejemplo la lista de oficiales de la primera compañía de dragones de Florida,
capitán Nathaniel Hall, teniente Guillermo Craig, subteniente Archibald Atkinson, sargentos Jamie Hollingsworth, etc. La única condición que ponía la monarquía española era ser católicos. Balance histórico y aportación de España a América y al mundo. En la América previa al descubrimiento, generalmente dominaba un gran primitivismo, comparable a la prehistoria europea. En zonas como México y Perú había civilizaciones desarrolladas, con algunos aspectos de sorprendente esplendor, coexistentes con formas de primitivismo, como el desconocimiento de la rueda, de la siderurgia, el arco de medio punto o los animales domésticos. España llevó a América sus técnicas agrícolas, como el uso del abono, la noria, el podado, el injerto de los árboles y las técnicas de irrigación aprendidas de los árabes. Introdujo todo tipo de plantas y semillas, plátanos, naranjos, limoneros, granados, higos, sandías, melones, caña de azúcar, etc. También trajeron cosas de allí. Más de la tercera parte de la alimentación mundial hoy procede de plantas oriundas de América, traídas a Europa por los españoles. España llevó a América la ganadería. En América prehispánica apenas se conocía la ganadería, ni vacas, ni cerdos, ni animales de carga, tan importantes entonces, ni los de leche. Y por tanto los derivados lácteos no se conocían. Precisamente a esta carencia cárnica atribuyen algunos autores la razón última de la antropofagia amerindia y los sacrificios humanos. España introdujo el hierro y la siderurgia en América, y otros metales como el plomo, el mercurio, el estaño y el zinc, que las flotas transportaban en grandes cantidades. La siderurgia fue la gran contrapartida española a los metales preciosos americanos. Además de lo ya dicho sobre la construcción naval en la América hispánica, la corona encomendó a los ingenieros una labor ingente, no solo en la defensa y fortificación del territorio, sino también en el fomento de las provincias ultramarinas mediante innumerables proyectos de obras públicas relacionados con las vías de comunicación marítimas, fluviales y terrestres, la minería, los ingenios de azúcar, las técnicas hidráulicas de regadío y abastecimiento urbano, la industria, el urbanismo, en general lo que hoy conocemos como infraestructuras, indispensables para mantener la seguridad, las actividades productivas y los servicios de la población. He podido admirar las fortificaciones del Callao, Campeche, Cartagena de Indias, San Juan de Ulúa, El Morro y San Cristóbal en Puerto Rico, La Habana, Valdivia, Montevideo, Puerto Cabello, San Agustín de la Florida, Portobelo, etc. Hoy monumentos turísticos en su mayoría, aunque algunas siguen en uso militar, como la base de Puerto Cabello en Venezuela. El desarrollo de las extensas competencias de los ingenieros llevó a la formación de un ingente patrimonio constructivo, documental y cartográfico. En el terreno cultural, la obra grandiosa de España se ven las innumerables catedrales, iglesias, hospitales, conventos, monasterios y universidades construidas en toda América. No solo las grandes poblaciones como Lima o Ciudad de México, o los monumentos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, sino ciudades como Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Trujillo, Tasco, Oaxaca, Mérida, Cartagena de Indias, Bogotá, Panamá la Vieja, La Habana, San Miguel de Allende, Cuernavaca, que yo he tenido la oportunidad de conocer. Son derroches de buen gusto y de talento artístico que nos deben enorgullecer. Ni portugueses ni holandeses abrieron una sola universidad en sus territorios de ultramar. Lima, en los días virreinales, teníamos hospitales que iglesias. La población indígena siempre fue considerada una responsabilidad moral por la corona española, como hemos visto. Pocos años después de las independencias, Inglaterra, la potencia hegemónica del momento, posibilitó una política genocida contra los indios, similar a su experiencia en Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, India y Norteamérica. Según Vargas Llosa, las peores matanzas de indígenas no se cometieron en el virreinato, se cometieron en países como Chile y Argentina después de la independencia, convencidos de que los indios eran un verdadero obstáculo para la modernización y prosperidad de América Latina. Hoy, el indigenismo iberoamericano, movilizado por los enemigos de la civilización, aspira a desligarse de la identidad occidental de su cultura y reniegan de la colonización española, pero también de las repúblicas que nacen después de la independencia. Han llegado a derribar estatuas de figuras señeras de la historia universal.
Un dato curioso. En 1970, la Oficina del Censo de los Estados Unidos no entendía por qué en los censos tantos hispanos, al preguntarles por su identidad racial, elegían en la categoría de otras, o sea, ni blanco, ni negro, ni mestizo. El censo de los Estados Unidos resolvió que ser hispano era una identidad cultural, no una raza, diferencia que solo se aplica a los hispanos. Por comparación, recordemos que la prohibición de matrimonios mixtos en los Estados Unidos se mantuvo en parte del territorio hasta 1967. Esta identidad cultural es la que debemos mantener para evitar que la falta de liderazgo y cohesión en la hispanidad permita el avance de la penetración cultural anglosajona o la de los enemigos de la civilización, que es peor todavía. La misión evangelizadora de los territorios descubiertos encomendada por el Papa Alejandro VI puede considerarse cumplida con un éxito rotundo, ya que donde alcanzó la corona española se propagó la fe católica y no hubo herejía. España y su imperio pusieron todos sus recursos y toda su sangre para defender a la cristiandad, tanto del imperio turco como de los protestantes. Me hubiera gustado que el Papa Francisco viniera a España a dar las gracias por todos los que en América se dejaron la vida para extender la fe hasta su parroquia de Buenos Aires. Me congratula que pidiera ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, la más vinculada en Roma a la monarquía española, y decorada con oro del que España trajo de América. Al fin y al cabo, hoy España sigue siendo el primer país misionero del mundo. Recíprocamente, Hispanoamérica, como semilla fecunda, está repoblando y reevangelizando España, y yo se lo agradezco. En mi pueblo, los dos sacerdotes anteriores fueron colombianos, y para sustituir al último, que era español, nos acaba de llegar uno argentino. Hoy, 200 años después de que el Imperio Español, institución unificadora de las Américas, desapareciera, ningún país ha implantado un idioma que no sea el español. Todos mantienen la fe católica, a pesar de la proliferación de otras confesiones cristianas. Ningún país, salvo el paréntesis del emperador Maximiliano en México, que murió fusilado, adoptó un presidente extranjero. El derecho español sigue siendo la base del ordenamiento jurídico hispanoamericano, quizá con la única salvedad de la República Dominicana, donde predomina la influencia de la legislación francesa. En 300 años España tuvo tiempo de hacer cosas bien y cosas mal. Creo que la monarquía hispánica tuvo más delicadeza con aquellos virreinatos que con los reinos de este lado del Atlántico, y que el balance histórico de la obra de España en América es genuino y magnífico, y su huella perenne. Actualmente un liderazgo español en la comunidad hispanoamericana es inviable por el daño profundo que algunos políticos españoles están causando en América. Por el contrario, el rey Felipe VI es la personalidad internacional más reconocida en toda la comunidad de países. España tiene que desempeñar en ella un papel destacado, pero proporcional a su peso real. No debemos confundir hispanidad con españolidad. No podemos apropiarnos del concepto. Para terminar este discurso, con eso termino, copio unos versos del nicaragüense Rubén Darío, homenaje a la obra histórica de España en América. Mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, mientras la onda cordial alimente un ensueño, mientras haya una viva pasión, un noble empeño, un buscado imposible, una imposible hazaña, una América oculta que hallar, vivirá España. He dicho. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señores, señoras.
En 1629, Fray Antonio de Benavides se encontraba en la afuera del convento de la Misión de la Isleta Vieja, cerca de Alburquerque, en Nuevo México, cuando observó que un grupo abundante de indios humanos se dirigían hacia él. La verdad es que le llamó poderosamente la atención, porque los indios humanos no eran de las tribus limítrofes a donde estaba la misión y por lo tanto eran unas tribus todavía no evangelizadas ni puestos en contacto con ellos, pero se fueron acercando. A la cabeza de ellas había un cierto jefe que se acercó y en un español balbuceante le empezó a decir que querían ser bautizados. Evidentemente, Fray Antonio de Benavides estaba absolutamente sorprendido, pero empezó más o menos a hablar con él y su sorpresa fue mayúscula cuando empezó a ver que esos indios humanos tenían un conocimiento bastante profundo de las verdades de la fe católica. Claro, no le constaba a él en modo alguno que jamás nadie hubiera ido a la zona que habitaban los humanos para evangelizarles y por lo tanto les preguntó que cómo es que tenían esos conocimientos, a lo cual el interlocutor suyo, el jefe, le contestó que desde hacía ya bastante tiempo estaban siendo instruidos en la verdad de la fe por una dama joven, de extraordinaria belleza, que vestía un hábito azul y que llamaban la Dama de Azul. A miles de kilómetros de allí, en Ágreda, en Soria, había una monja joven, superiora del convento de las Concepcionistas, con fama de santidad. Llevaba 9 años experimentando una serie de fenómenos místicos importantes, pero su humildad era tal que no lo había comunicado a nadie, salvo a su confesor. Pero claro, entre esos fenómenos místicos hubo uno que ya al confesor le llamó tremendamente la atención, que es que decía que ella se trasladaba a la zona de Nuevo México y que estaba evangelizando positivamente a una serie de tribus de allí de la zona. Claro, ante tamaña afirmación, pues su confesor le pidió permiso para hablar con el padre superior de la orden, el padre Marcilla, y a su vez el padre Marcilla evidentemente no pudo por menos que escribir al obispo de México, en la zona de Nueva España, que envió cartas inmediatamente a todas las misiones que conocía para ver si es que había alguna mujer que estaba evangelizando a las tribus de por allí. Claro, resultó que esa carta llega a poder de Fray Antonio de Benavides tan solo unos días después de que haya tenido la visita de los indios humanos, con lo cual él empieza a entender. Pero claro, el tema era de una trascendencia que tan impresionante que coge y que en aquella época no era fácil, cruza el charco, se viene a España y dice: yo me tengo que aclarar todo este misterio, y se entrevista y va hasta Soria, hasta Ágreda en Soria, para entrevistarse con esta superiora. Y claro, la entrevista con la superiora es sencillamente alucinante, porque la superiora le empieza a abrumar con todo tipo de datos, descripciones, fechas, nombres, etcétera, etcétera, que evidentemente no ha podido hacer nadie que no haya estado allí previamente. Claro, la superiora le dice que quizá por sus ansias de evangelización, el caso es que el Señor le concede la gracia de ir allí y que ha ido unas 500 y pico veces, y a veces incluso 2 veces al día. Es más, le dice, bueno, es que en realidad cuando fuera una vez estos señores que ven, que el jefe, para que ya lo sepa, se llama Capitán Trueno, fueron porque yo ya se los había dicho, se lo iba diciendo algún tiempo, ya por fin, bueno. La sorpresa de Fray Alonso no era más descriptible y se quedó mirando fijamente al hábito que llevaba. Era de una forma, de una descripción y de un color azul exactamente igual al que habían descrito los indios humanos. En el año 2000, el Bureau Veritas de París nombra a don Luis Guerrero encargado de todas las cuestiones navales de España, de Portugal y de desarrollo de toda Iberoamérica. Es una tarea colosal, muy atractiva, pero colosal. Había que ir, visitar todas las sedes, ver sus funcionamientos, establecer nuevos criterios, motivarles, ganarse su confianza, toda una tarea ímproba. Y el primer viaje que hace el recipiendario es precisamente a México. Y allí en Ciudad de México, pues lo primero que hacen es que le llevan a la Hacienda Morales. Y en la Hacienda Morales empieza a deambular por allí y la gran sorpresa. Se encuentra con que de repente en una de las estancias está ni más ni menos que el Cristo de la Luz, el Cristo de Velázquez, tan querido por él, del pueblo de
sus padres en la iglesia de San Andrés de San Martín de Montalbán. Claro, aquello es absolutamente impresionante para él, porque se empieza a encontrar absolutamente como en su casa, como si alguien le hubiera precedido en esa labor que tenía que hacer, en la que él llega allí y, diríamos, se encuentra en las raíces en las cuales él llevaba desde pequeño viviendo. Y sí, he dicho bien, San Martín de Montalbán, en pleno de Castilla-La Mancha. Y diremos, bueno, eso para que surja una vocación marinera. En San Martín de Montalbán, hombre, aunque el recipientario nos ha apuntado que ya hay gente por allí que también ha tenido esas vocaciones, pero no es lo más fácil. Él nos dice que realmente esa vocación le surge con 7 años, precisamente en un viaje que hace a Palma de Mallorca, y precisamente al contemplar un buque de Transmediterráneo en el que viajó, en el ferry, dice, vi aquel barco tan blanco, tan grande, tan impresionante, que ahí nace mi vocación, diríamos, de afición a la mar y de ingeniero naval. ¿Y qué hace? Pues cursa los estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, termina en 1987, durante ese tiempo pues procura hacer prácticas y moverse un poco en todo el mundo en los periodos entre curso y curso, y al final lo que hace es que cursa el IMECAR. Y eso tendrá una trascendencia para él tremenda. ¿Por qué cursa el IMECAR? Porque él pensaba en algún momento haber sido ingeniero naval de la Armada. Va allí y empieza a ver que hay cosas absolutamente que le fascinan. Le fascinan asignaturas como la psicología del mando, como la formación del espíritu militar, como la historia de la Armada. Es posible también que toda esa fascinación viniera porque creo que tuvo bastantes buenos mandos. Creo que el brigadier fue ni más ni menos que el actual segundo Agema almirante Celicedo, hoy presente en este aula. Y sea por todo ello, aquello le encanta. Diríamos que formará parte no solamente de la base que luego desarrollará en su vida profesional, será de esos cursos que, como suele decir, imprimen carácter, y ahí lo imprimieron. Algunas de las virtudes que había allí pues le acompañarían toda la vida. La responsabilidad, la discreción, la laboriosidad, la audacia en la necesidad. Todavía recuerda que estando allí, en ese periodo del IMECAR, es cuando ETA asesina al almirante Colón de Carvajal. Y todavía recuerda efectivamente lo que el comandante los reunió a todos en el gimnasio. Y entonces les dio un discurso excepcional que él resume en 4 palabras, que decía, ante la provocación, la respuesta de la Armada es la disciplina. Todas estas cosas él, diríamos, las guardaría en su interior, irían formando parte de su carácter. Él acabaría con el número 1 de su promoción de IMECAR y todo lo recibido le hará que tenga un agradecimiento perenne hacia la Armada. Y quizá por todos esos aprendizajes que él hace allí en el IMECAR, pues nada más acabar en 1987, en la zona de IMECAR, pues el Buró Veritas lo contrata para las labores de inspecciones en Cartagena. Allí en Cartagena tendrá labores de inspección desde Barcelona hasta pues, por toda la zona del Mediterráneo y será muy fructífera para él esa época en la que de alguna manera aprendió a tener ese finísimo olfato de inspector absolutamente necesario para cualquier persona que esté relacionada con el mundo naval, más todavía si se está en la inspección. Es una época que él recuerda con gran felicidad porque además allí nacieron 3 de sus hijos, Luis, Teresa y Carmen. Posteriormente, en 1995, es ascendido y se le encarga toda la parte no naval del Niño Albidasoa, con sede en Bilbao, que luego ampliará a la zona más al sur, en lo que era Rioja, Castilla-León, etcétera, etcétera, y que luego se ampliará a toda España. Eso hará que él tenga que viajar mucho a lo largo de toda España y que tenga un conocimiento muy extenso y muy intenso de todas las zonas españolas vascongadas, Galicia, Cataluña, Andalucía, Rioja, porque además, claro, digo que era la parte no naval.
Y es la época en la que se estaban empezando a implementar los hoy omnipresentes sistemas de calidad, los sistemas del ISO 9000, 9001, etcétera, etcétera. Él llega a ser siempre ingeniero amante de reglamentos, de estudio, de avance, pues llega a ser uno de los primeros auditores que hay de esos temas. Es más, incluso de la muy exigente y competitiva industria automovilista, es uno de los pocos que llega a ser, o de los primeros que llega a ser experto en la QS 9000, muy centrada en el mundo del automóvil. Y sigue progresando, y en el año 2000, como ya hemos dicho, es cuando se le nombra director de la parte naval y de la parte de toda la península ibérica, más de Hispanoamérica, ¿no? Allí han pasado 25 años. En estos 25 años, de alguna manera, es que él goza de una perspectiva impresionante de todo lo que se ha ido construyendo y haciendo en España. Estamos en 2025. Podríamos decir que es que han pasado por su despacho, por su conocimiento como sociedad clasificadora, buques para la Armada, FPSOs, LNGs, buques de productos, cruceros fluviales, gabarras de LNG, gabarras de todo, y todo para, evidentemente, navieras de primerísimo orden: Ibaizábal, Airship, Elcano, naviera Murueta, naviera Suar Díaz, etcétera, etcétera. Se puede decir que en todo este tiempo es extraño el tipo de buque o el tipo de naviera que no haya pasado de alguna manera por su oficina. Y todo ello le da es como una atalaya que permite que él nos pueda dar su visión sobre el potencial de la marina y de la industria naval española. Suena extraño tener que decir en el año 2025 el potencial de esto. Es casi un poco vergonzoso decirlo como lo acabo de decir, pero es la realidad, porque se nos ha bajado la moral después de haber sido una potencia mundial internacional. Y por eso es bueno que alguien desde ese punto de vista nos diga que el potencial es impresionante, absolutamente impresionante. ¿Por qué? Pues él funciona y analiza varias cosas. Primero, porque hay una base de astilleros y empresas de ingeniería de primer orden, porque hay un conocimiento técnico en escuelas técnicas superiores, etcétera, también muy alto. Y luego dice, porque también hay un cuerpo de armadores capaz de construir cualquier barco. Dice, por ejemplo, en Corea podemos tener esa base de astilleros y de ingenierías, pero carecen de la visión del armador. En Grecia sucedería justo lo complementario, justamente al revés. Pero en España tenemos ambas cosas, y por lo tanto, de alguna manera, él cree que tenemos que tener esa confianza en nosotros mismos para darnos cuenta de las capacidades y conocimientos que tenemos. El nuevo académico nos ha hecho una extraordinaria discurso sobre Hispanoamérica. Y es lógico que sea así, porque además Hispanoamérica, aparte de su amor por la historia y por toda la labor de España allí, ha sido un sitio que él ha visitado con muchísima frecuencia. Ya ha trabajado allí, ha estado en México, en Tampico, en Mazatlán, en Manzanillo, ha estado en Chile, en Valdivia, en Bellavista, en Valparaíso, todo dando discursos, muchas veces conferencias, apoyando proyectos, son muchos para la industria naval militar. En Perú exactamente igual, en Lima, ha estado incluso en Iquitos, allá en la zona del Amazonas, en Colombia igualmente, desarrollando proyectos con Cotecmar y desarrollando también, incluso logrando que vinieran aquí armadores a construir en España. Podríamos seguir con Argentina, con Cuba, con Panamá. Del único sitio que no guarda buen recuerdo es de Venezuela, porque es el único sitio en que dice que realmente lo pasó mal y temió hasta por su vida. Bien, todo esto nos podría hacer ver que tenemos una persona que además ha sido ha cosechado un gran éxito en labores organizativas o en labores de comerciales, pero no solo es eso, sino que además también ha sido una persona metida en muchos proyectos punteros de desarrollo tecnológico,
tropos, Hyperwind, Gain4Moss, hidrógeno como combustible para barcos, amoníaco como combustible para barcos, plataformas eólicas flotantes, etcétera, etcétera. Son proyectos que han pasado por su mesa, que él ha enfatizado, que él ha ayudado, que él ha hecho que fueran para adelante. Y podríamos decir, ¿cuál es la virtud principal que ha hecho que el recipientario tuviera tanto éxito en el Bureau Veritas? Y se podrían citar muchas virtudes, porque no es solo una sola. Pero si tuviera que citar yo una, citaría el trabajo, su capacidad de trabajo. Él dice que esa reverencia, casi amor por el trabajo, lo aprende de su padre. Dice, mi padre no tenía horas para el trabajo, él tampoco. Y de ahí él aprende muchas de las virtudes que de alguna manera desarrollará a lo largo de su carrera profesional. Hubo un día que en una de estas reuniones que tenemos en el mundo marítimo, alguien me decía, es que Luis es una persona que cae bien a todo el mundo. Y yo dije, pues sí, pero ahora al tener que contestar su discurso pensé, bueno, sí, efectivamente, es cierto, Luis es una persona que cae bien a todo el mundo, pero tendríamos que preguntarnos por qué cae bien a todo el mundo. Y una visión superficial del tema nos haría pensar, bueno, es una persona afable, es una persona simpática, pues cae bien. Pero creo que eso sería un análisis superficial de su persona. Ya sabéis que hay una frase que dice que la grandeza de una persona la mide su nivel de humildad. Creo que ahí está la clave del éxito y de la manera en que realmente él siempre es querido por todos los demás. Quizá sin saberlo ha practicado aquella frase de Pascal que decía que si quieres que los demás hablen bien de ti, no hables nunca bien tú bien de ti mismo. Y de alguna manera eso ha estado presente en muchas de su manera de ser y de todo ello. Y claro, ahí han surgido esas virtudes y han surgido también otras. Él dice que, y sé como la hemos mencionado, que el amor por el trabajo se lo ve a su padre. Hay muchas otras virtudes que vienen por la herencia, diríamos, de una enseñanza católica que hereda de su madre y que de alguna manera son esas virtudes que son inherentes a la misma y que evidentemente él está tratando de inculcar también en su familia. Luis tiene 4 hijos, Teresa, Carmen, Luis y Juan. 2 de ellos son ingenieros navales como él. Luis está en el Bureau Veritas en Rotterdam en estos momentos. Teresa está en DEME, también en Rotterdam, como ingeniero naval. Juan es licenciado en Administración de Empresa y un experto en marketing digital. Y Carmen es bioquímica, trabaja como profesora en el departamento de la Universidad de San Pablo CEU como profesora de farmacia y además tiene ahora mismo un protagonismo. Es la que le ha dado su primer nieto y en camino, si Dios quiere, es el segundo, que evidentemente está ahí. Y todos forman, junto con su mujer Santiago, ese núcleo que le apoya, que le da la seguridad y la ayuda en el presente y la esperanza permanente en el futuro. Y podríamos decir, bueno, pero es que este hombre no se ha dedicado más que Luis entonces a trabajar y No. Él ha tenido también la virtud de sacar tiempo, a pesar de todas sus ocupaciones, de sacar tiempo para hacer muchas más cosas. Y está en el clúster marítimo, y está en la Liga Naval Española, y está en la Real Academia Española. Es Certified Quality Engineer por la American Society for Quality. Es además, y muy recientemente, ha ganado las elecciones para ser presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España. Por todas estas cosas ha recibido la Cruz al Mérito Naval. Y bueno, llegado a este punto, puede que más de uno diga, bueno,
esto está muy bien, pero todavía a mí se me escapa qué relación puede haber entre Fray Alonso de Benavides o entre Sor María de Jesús con el recipientario. Pues yo creo que la hay muy grande. Para empezar, en ambos casos todos son súbditos de la corona española y todos ejercen parte de su labor en Hispanoamérica. Todos quieren Hispanoamérica. En segundo lugar, todos tienen una finalidad específica, evidentemente la de Luis, el promover, diríamos, la empresa en la que trabaja, el Buró Veritas, para que se extienda, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Fray Alonso y de Sor María era extender la fe. Pero, sin embargo, en todos esos casos, a pesar de que había un fin específico, un objetivo específico o inmediato, se consigue otro inmediato, que es la extensión de la influencia y de la presencia de España en todas esas áreas. La tercera es un poco coincidencia, pero es así. Resulta que Fray Alonso llega allí y se encuentra con que los indios cumanos, alguien le ha favorecido, alguien le ha preparado el camino, alguien le ha medio evangelizado a los indios. Luis llega a Ciudad de México y se encuentra con ni más ni menos con que el Cristo que él lleva viendo cuando es pequeño le está casi, diríamos, como esperando, como diríamos, estás jugando en casa y todo te va a ir bien. Y aparte de estas tres cualidades o coincidencias o similitudes, habría otra que duda cabe, que los que conocéis bien a Luis quizá estéis esbozando una sonrisa en vuestro interior, adivinándola, digo yo. Un día coincidí con Luis a primera hora de la mañana en el casino, en una reunión del clúster. Allí estaba Luis, estuvimos con el conferenciante, luego hubo el desayuno. A media mañana o poco más había unas sesiones en Juan de Mena, en el cuartel general de la Armada, en las que por supuesto también estaba Luis, y después se seguía un cóctel. Yo tenía una reunión a primerísima hora de la tarde y no pude quedarme y dejé allí a Luis hablando con comandantes, ingenieros, almirantes, etcétera, etcétera. Cogí rápidamente mi coche y en menos de 15 minutos estaba subiendo la cuesta de Serrano Galvache, camino de mi casa. De repente, cuando subía por aquella, me fijé en dos hombres que venían en medio de la conversación por la derecha. Y dije, pero no puede ser. Pero no puede ser, uno de ellos era Luis. ¿Cómo le había podido dar tiempo de terminar de estar allí, llegar allí antes que yo, bajar con esos hombres y estar en animada conversación como se llegara? Si aquello no llegaba, la bilocación le andaba muy próximo. Y sin ir más lejos, aquí, como sabéis, ha habido una pequeña incidencia por una causa de fuerza mayor en que no se pudo hacer el día que se tenía programado, sino que hubo que anticiparla un día. Me llamó el secretario, José María Blanco: presidente, tenemos este problema. Digo, pues mire, como sea, o que sea el día antes o el día después, si no, da una sensación de desbarajuste que no me gustaría absolutamente nada. Poco después me llama diciendo, conseguido, como siempre, a través del Instituto de Ingeniería, siempre colaborador con nosotros, pues nos han dicho que podemos ir el lunes. Bueno, perfecto, pues nada, problema resuelto. Pero 5 minutos después mi secretaria me dice, don Carlos, que le llama el secretario de nuevo, que es muy urgente. Y me dice, presidente, que no puede ser, porque aunque no he logrado hablar con Luis, me han asegurado fuera de toda duda de que Luis ese día, el lunes 20, no está en Madrid, está de viaje. Digo, que está de viaje, tal y cual. Digo, pero ¿dónde está? En Palma de Mallorca. Digo, ¿Palma de Mallorca? Eso no es problema para Luis, confirme la sala. Y aquí estamos, evidentemente. Pero la bilocación en Sor María de Jesús de Ágreda no era una cuestión taumatúrgica como fin en sí mismo, sino que tenía una finalidad. ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad era evangelizar a los indios de allí. Evidentemente, esa casi omnipresencia a la que estamos acostumbrados con Luis tiene una finalidad, que es extender la labor del Buró Veritas, además de España, que él ha logrado precisamente pues, que se aprueben los planos aquí en Madrid y que no tengan que ir a París, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene una misión inmediata, ¿no? Pero tiene una misión
un objetivo también inmediato, diríamos hacer patria. De alguna manera yo diría que así como no nos podemos quedar en las apariencias de por qué él cae bien a la gente, no nos podemos quedar también en las causas inmediatas de muchas de sus labores. Y sus labores inmediatas es que a él siempre le ha gustado eso, hacer patria, extender, diríamos, la influencia de España, la presencia de España allá donde se pueda. Y eso lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y eso, el Buró Veritas de España, que él dirige, hoy tiene presencia en muchas otras partes. Y precisamente por eso él también está en organismos como Delegas y etcétera, etcétera, que tratan de enfatizar esa presencia de España en el mundo internacional. Y es precisamente por eso por lo que, de alguna manera, hay dos pasiones en Luis que se unen. El mar, hay por supuesto las familiares aparte de ellas, que duda cabe, pero el mar y España, sí, y hacer patria. Cosa que en una frase suya muy bonita dice que ambas de alguna manera están unidas, porque la llamada del mar está presente en el espíritu de la raza. Es un honor y una alegría recibir hoy en esta Real Academia a don Luis Guerrero Gómez, doctor ingeniero naval, amante de la mar y de España y de su historia, como nos ha demostrado en su excelente discurso. Y precisamente por este amor es por lo que me atrevo a poner en sus labios aquellos versos que en forma de plegaria decían: en mi viaje por la vida, que ya parte he recorrido, os agradezco, Señor, los dones que he recibido. Mas de entre todas las gracias, una especialmente estimo: haber nacido español sin haberlo merecido. Muchas gracias. El numerario electo, excelentísimo señor don Luis Guerrero Gómez, se servirá a acercarse a esta presidencia para recoger su nombramiento y serle impuesta su medalla académica. El académico de número, excelentísimo señor don Luis Guerrero Gómez, se servirá a tomar asiento entre sus compañeros y queda recibido por académico de número de esta Real Academia de la Mar. En nombre de la Real Academia de la Mar expreso nuestro agradecimiento al Instituto de la Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras ceremonias, así como las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente. Su presencia en esta solemnidad corporativa, que damos por concluida, rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación en la planta baja. Se levanta la sesión.